Hola, un saludo muy especial para los televidentes que a esta hora se conectan con el consultorio médico y jurídico de Alodoc. Hoy estamos en nuestro miércoles de asesoría pensional. Bienvenidos. Y para hablar de este tema de los tipos de pensiones y esos requisitos, tenemos al doctor Hernando Elí, que viene a acompañarnos hoy para hablar de todo este tema que yo sé que a él le encanta, el tema de pensiones. Sí, por dos razones, porque hoy me toca que el doctor me absuelva mis dudas, porque ya estoy próximo a pensionarme, aunque todavía tengo vida productiva, mucha, la eterna juventud que me asiste, pero aún así yo no me las sé todas, y quién mejor que el que está en la materia para que me absuelva mis dudas para decidir si me pensiono ya o no. Qué rico, doctor Hernando Elí, porque son esas inquietudes que yo sé que nuestros televidentes también las tienen y que nuestro invitado el día de hoy las tiene muy claras y viene con muchas respuestas a esas preguntas que seguramente ustedes los tienen desde su casa. Entonces le damos la bienvenida a Daniel Wills, que es el director técnico de Asuntos Económicos de Asofondos. Bienvenido, Alodoc, ¿cómo está? Hola Juliana, Hernando Elí, muchas gracias nuevamente por la invitación para poder seguir resolviendo las dudas que tengan. Bueno, cuando hablamos que existen varios tipos de pensiones, ¿a qué nos referimos? Pues existen las pensiones de vejez, que son las que todo el mundo conoce como la pensión y son las que se obtienen pues cuando las personas tienen cierta edad, cumplen ciertos requisitos, dependiendo del régimen en que estén, pero esas no son las únicas. Y es importante recordarlo, también existen las pensiones de invalidez y muerte. Doc, un ciudadano X llegó a la edad 62 años, estoy hablando de un varón, y encontró que no reunía las semanas suficientes, entonces decidió manifestarle a su fondo: mire, yo no me voy a pensionar, entrégame mis ahorritos. Si esa persona se vinculara mañana en el sector público o privado con un muy buen salario, podría empezar a, entre comillas, recotizar en pro de una pensión a futuro, ¿o ya no le es posible? Normalmente, Hernando Elí, cuando la persona pide su devolución de saldo, se entiende que renunció a su derecho a pensionarse. Entonces, en ese caso, la persona ya esos ahorros le quedan, pues, ya sea como una renta periódica si se fue por esa opción o en su cuenta de banco, pero él, al haber hecho el retiro, renunció a la pensión y ya no se le sigue cotizando y ya no sigue acumulando las semanas. Pero si asumamos que esa persona tiene vida laboral todavía productiva, útil, por otros 10 o 15 años, ¿le serán computables a futuro las semanas cotizadas que tenía al momento en que renunció a ese derecho pensional para sumársele a las nuevas semanas frente a las cuales va a hacer cotización, o tampoco lo podrá hacer? No, ya no se le suman. Lo que digamos, ya al momento de haber pedido la devolución de saldos, si está en un fondo privado, o la indemnización sustitutiva, que es lo mismo, que es que le devuelvan sus ahorros en Colpensiones, ya digamos que él queda como pensionado. Ya lo que suceda de ahí en adelante no le sigue contando para volver a tener una nueva pensión. Lo que sí, y es muy importante para las personas que cumplen la edad y quieren seguir trabajando, quieren seguir cotizando y quieren continuar con su vida laboral, es que no es necesario, no es obligatorio de ninguna manera pedir de vuelta sus ahorros a los 62 años en el caso de un hombre o a los 57 en el caso de la mujer. Por el contrario, uno puede seguir acumulando semanas si le hacen falta. Incluso si uno ya tiene sus semanas o ya tiene un capital suficiente para pensionarse, puede seguir cotizando, y lo que va a suceder es que al acumular más semanas, acumular más capital, va a obtener una pensión más alta. Con este tema de las pensiones que vemos todos los miércoles, me surgió una inquietud. Ahora el doctor Hernando Elí nos decía, él está muy inquieto por saber este tema porque está muy próximo a pensionarse. Pero ¿qué pasa con las otras personas que no tienen la edad? ¿Qué requisitos necesitan para pensionarse, para pues cotizar a ese fondo de pensiones? Y si varía mucho en que sea de régimen público o en este fondo de pensiones.
sí varía, las condiciones son diferentes si son en el régimen público o en el fondo de pensiones privado. Entonces empiezo por el régimen público. El régimen público, que es el administrado por Colpensiones, la primera condición es la edad, ser mayor de 57 años en el caso de las mujeres y mayor de 62 en el caso de los hombres, y las semanas de las que hemos venido hablando, que son al menos 1.300 semanas. Eso quiere decir haber cotizado por aproximadamente 25 años. Por el otro lado están los fondos privados, Colfondos, Porvenir, Protección, Escandia, y ahí hay dos vías. Hay dos formas de pensionarse. Hay una forma que tiene que ver con el capital, en la que solo se mira cuánto hay en la cuenta de cada persona. Si hay suficientes recursos para financiar una pensión mínima, no importa la edad, no importan las semanas, y la persona se puede pensionar independientemente nuevamente de la edad, puede ser menor o mayor de esa edad, y no importan las semanas. Pero el fondo privado también da una segunda vía, que es por edad y por semanas, muy similar a Colpensiones, con la única diferencia de que en ese caso no se le piden 25 años de cotizaciones o 1.300 semanas, sino 22 años aproximadamente, que son 1.150 semanas, para ser más específicos. Doc, a veces el lenguaje jurídico mal utilizado crea confusiones. Encuentra uno que en el común de las personas se habla de pensión anticipada, reforzada, provocada. ¿Se está hablando de un mismo tema o hay diferenciación entre uno y otro de esos vocablos frente a la pensión? Reforzada, provocada, anticipada. Ese es un tema que tendríamos que verificar con los abogados. En este momento no tengo la definición exacta de los tres términos. Es muy común oírlas refiriéndose al mismo concepto. Pero como usted dice, cuando son términos jurídicos hay que tratarlos con mucho cuidado, y yo prefiero tener un concepto de los abogados. Le hice la pregunta por lo siguiente. Tuve la oportunidad de acudir a una de los fondos de su asociación y encontré que la asesoría, y sin ánimo de falsa adulación, para mí fue perfecta. Encontré que allí no venden un producto, asesoran para que el usuario decida si se matricula o no con el fondo de ustedes. ¿No es arbitrario concluir que ustedes no tienen vendedores sino verdaderos asesores? Así es. Eso digamos que no solamente pues es parte de la responsabilidad de los fondos privados, sino una obligación que tenemos desde los fondos privados de brindar toda la información, los pros y los contras, para que cada persona, y déjenme insistir que cada caso es único, ¿no es cierto? Y que es importante que cada persona tenga toda la información necesaria para decidir qué régimen es mejor para él o ella, y en general cuáles son las decisiones que más le convienen. Podemos entonces invitar a nuestros televidentes a que, para absolver las dudas respecto a la pregunta que yo le formulé sobre la pensión provocada, anticipada, etcétera, lo mejor es que acudan al fondo y allí va a encontrar verdaderos asesores que lo va a colocar a usted en contexto para que usted decida entonces a qué derecho puede acceder, por edad, por cotización o por cualquier otra circunstancia. Así es, Hernando Ali. Ellos perfectamente pueden llamar, y es muy importante que lo hagan y que se asesoren, porque nuevamente cada caso es único. Muy frecuentemente vemos casos de personas que conversan con una tía, con un tío, con los padres, con un familiar o con un amigo, y que toman una decisión equivocada porque replican la decisión que en ese caso le convenía al familiar o al tercero. Y cada caso es único nuevamente. Lo que le conviene a una persona cercana no es necesariamente lo que le conviene a cada uno de nosotros. Una inquietud que me surge, y es que si esos requisitos de pensiones son diferentes, entonces también mi mesada puede llegar a variar. Así es, la mesada puede llegar a variar, y la forma en la que se calcula la mesada es diferente dependiendo de si se está en el régimen público o en el régimen privado. Eso hace que,
como hemos dicho y como se escucha frecuentemente, a cada persona le pueda convenir un régimen u otro. Por ejemplo, en el régimen privado, la pensión depende de la cantidad de dinero ahorrado en la cuenta de la persona y se mira para cuánto alcanza en términos de pensiones, siempre y cuando sea esa pensión sea mayor al mínimo. Si no alcanza para una pensión del salario mínimo, se le completa el salario mínimo de manera que la pensión siempre es por lo menos de un salario mínimo y vitalicia sin importar el régimen ni nada. Eso en el régimen privado. En el régimen público administrado por Colpensiones no se mira cuál es el monto ahorrado, sino que se mira cuál es el promedio de salario que tuvo la persona en los últimos 10 años. Y a partir de ahí se hacen unas cuentas y se calcula la pensión. Entonces, la forma de calcular la pensión también depende de uno u otro régimen. Los invito para que vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales, pero ya regresamos con nuestro invitado, Daniel Wills, quien es el vicepresidente técnico y de estudios económicos de Asofondos. Ya regresamos con esos tipos de pensiones y requisitos. No se muevan. Estás viendo Aló Doc. Regresamos en Aló Doc haciendo pedagogía pensional con el doctor Hernando Elí, con nuestro invitado de hoy, Daniel Wills, que es vicepresidente de Asuntos Económicos de Asofondos. Doctor Hernando Elí, lo veo muy ansioso por hacerle la pregunta. Sí, es que tú aperturaste un tema, la mesada. Vamos a suponer que don Pedro ya se pensionó, pero decidió irse a vivir a la zona rural. Y en la cabecera municipal no se tiene una entidad a través de la cual el fondo le haga el pago de esa mesada. Ese ciudadano don Pedro podrá autorizar a un tercero que reside en otra ciudad donde sí existe la entidad a través de la cual se le hace el depósito de esa mesada. Esa, doctor Hernando Elí, nuevamente es una pregunta para los asesores en cada caso. Eso depende también del fondo en el que esté cada persona y el régimen en el que esté. Entonces, lo que sí puedo aprovechar es para darles el correo electrónico en el que recogemos todas esas preguntas que a veces no tenemos la respuesta a la mano, que es comunicaciones@asofondos.org.co. Y ahí con mucho gusto les respondemos esa pregunta. Entonces, que sea esta la oportunidad para que anoten ese correo, porque como el doctor Hernando Elí, yo sé que tenemos muchas inquietudes que como son tan particulares, tienen algo muy puntual por resolver, es mejor que pues, uno de esos asesores se pueda comunicar con ustedes. Pero vea, Juliana, es que lo rescatable de aquí de nuestro invitado es que no asume respuestas irresponsables sin el suficiente conocimiento. Ese es el reflejo de la seriedad de la sociedad que representa y de los fondos componentes de la misma sociedad. Por eso, quiérase o no, es una invitación a todo ciudadano para que no absuelva la duda por el correo de brujas. Es decir, ¿qué me dice mi vecino, mi amigo, mi familiar? No, acuda a la fuente. ¿Y la fuente es cuál? Vaya al fondo que usted ya eligió o le han recomendado y allí no va a encontrar un vendedor de un producto como le venden a usted un seguro de vida. Va a encontrar un verdadero asesor que le va a decir si tiene derechos o no, cómo se le va a hacer ese pago a la mesada, si usted puede autorizar a un tercero, si va a elegir la entidad bancaria o cualquiera similar para que reciba la mesada. Eso, quieras o no, es un reconocimiento a la seriedad suya como nuestro invitado y la representación que hace de un grupo de fondos para que el usuario final entonces no caiga en malas maniobras de terceros que terminen afectándole su patrimonio y su estabilidad. Yo les tengo una invitación precisamente, es que hablemos de esos tipos de pensiones tradicionales. Tenemos entonces la que llega con la vejez, que es la más conocida, la del afiliado que queda inválido y no puede seguir trabajando, y cuando muere el afiliado, ¿cierto? O el pensionado. Digámosle a nuestro invitado que nos explique en qué consiste cada una de estas.
Bueno, la pensión por vejez es la más conocida, que es de la que hemos hablado, digamos, durante todo el programa y que, digamos, hay que cumplir las condiciones de edad, de capital, de semanas a las que nos hemos referido y es la que las personas tienen en su cabeza y las que asocian con la palabra pensión. Pero existen otras modalidades de pensión. La primera es la de invalidez. En ese caso, se cobra pensión cuando el afiliado tiene una enfermedad, un accidente que le limita su capacidad laboral. Los expertos, los médicos pueden certificar qué tanto se pierde la capacidad laboral y si se pierden más de un 50% en un accidente, digamos, no laboral, porque si fuera un accidente laboral recibe la pensión por parte de la ARL. Si el accidente es no laboral, recibe una pensión de invalidez por parte de su fondo de pensiones en este caso. Hay una condición que es haber cotizado al menos 50 semanas en los últimos 3 años. 50 semanas es un poquito menos de un año. Entonces, en los últimos 3 años hay que haber cotizado al menos 50 semanas. Muy importante por eso mantener las cotizaciones en caso de tener un accidente, uno recibe su pensión. Y el tercero, digamos, vejez, invalidez, el tercer tipo de pensiones en caso de muerte. Y en caso de muerte también los beneficiarios de la persona que murió reciben su pensión, dependiendo de si la persona que murió era afiliada o pensionada. Doc, el pensionado siempre tiene expectativa de vida. Hombre, yo me pensiono a los 62, pero quiero vivir 80 años. Asumamos que por pandemia se murió de coronavirus. ¿Qué pasa con esa viuda? ¿Qué pasa con esos herederos respecto de esa pensión? Esos herederos reciben la pensión tal cual como la recibía la persona que murió. Allí hay una pequeña diferencia entre si la pensión está en Colpensiones o está en una de las administradoras privadas, con lo que se consideran las personas que son posibles herederos. En el régimen de Colpensiones, los beneficiarios, que son la esposa o los hijos menores de edad, reciben esa pensión. En el régimen privado, si tiene hermanos o familiares, digamos, cercanos, van a poder recibir o incluso hijos que ya no son menores de edad, van a poder heredar esos fondos y la pensión sigue siendo la misma que tenía, pues, el pensionado que murió hasta que se agoten los recursos que están en la cuenta. Doc, sin caer en deslealtad con Colpensiones, atendiendo su respuesta anterior, podemos concluir que en los fondos que usted representa o de los cuales hace parte, se hereda la pensión, ¿no así en Colpensiones? Nuevamente volvemos a traer al punto de usar los términos jurídicos con cuidado. En el fondo privado hay herederos y un heredero puede ser básicamente la persona que usted designe como su heredero. En Colpensiones hay beneficiarios, que es su esposa, la viuda, si llegara a fallecer, y sus hijos menores de edad que reciben la pensión y la continúan recibiendo. Entonces, una pequeña diferencia en términos de lenguaje, que tiene también una pequeña diferencia en términos prácticos, que es que su hermano podría heredar la pensión privada, pero no si está en Colpensiones. Bueno, es importante aclarar que en Colombia existen 2 sistemas de pensiones y que nos ofrecen cosas diferentes y que nos benefician dependiendo de nuestras condiciones personales. ¿Por qué no le explicamos a nuestros televidentes cuáles son como esos beneficios en particular? Pues los beneficios de cada uno de los sistemas dependen del caso personal de cada uno. Entonces el sistema privado le conviene más a las personas que tal vez han pasado épocas en la informalidad y por lo tanto tienen menos semanas acumuladas, y tal vez que por sus ingresos tienen pensiones o esperan tener pensiones más cercanas al salario mínimo. Entonces, toda esa población se ve más beneficiada en el régimen privado porque le van a pedir menos semanas para pensionarse y pues
las ha acumulado y porque va a recibir su garantía de pensión mínima para el salario mínimo. Eso es en el caso de los fondos privados. El caso de Colpensiones y del régimen público es más beneficioso para personas que ya ven cuando entran a la página o en sus extractos que están más cercanas a tener sus 1.300 semanas. Si ustedes ven, ya tengo 1.200 semanas, 1.250 semanas y unos ingresos mayores al salario mínimo, en ese caso Colpensiones, y cada caso es único, pero por lo general tiende a ser más beneficioso. Doc, hay un temor popular que lo escucha uno en el diario Vivir y es: mi mesada pensional es embargable, y si es embargable, ¿en qué cantidad me la pueden embargar? Absolutamente un mito. La mesada pensional no es embargable sin importar nada. No se puede embargar y punto. Bueno, yo quiero que sea este el momento para invitar a nuestros televidentes para que puedan ampliar esta información. Ya sabemos cuáles son esos requisitos, pero ¿dónde pueden conseguir más información? Déjeme mencionar 2 recursos por lo menos. Tenemos una página web que es www.miplatamifuturo.com, en donde encuentran mucha información de valor sobre el futuro personal, respuestas a preguntas como las que hemos discutido durante el programa. Pero también si una persona, digamos que quiere saber sobre su caso particular y saber si le conviene más el régimen privado o el régimen público, tiene derecho totalmente gratis a lo que se llama el proceso de doble asesoría. La información sobre este proceso de doble asesoría la pueden encontrar en www.dobleasesoría.com y ahí van a recibir, insisto, completamente gratis, una asesoría tanto de una persona de Colpensiones, un asesor de Colpensiones, como de un asesor de un fondo privado para que les comente sobre su caso particular. Daniel Wills, vicepresidente técnico y de asuntos económicos de Asofondos, muchísimas gracias por acompañarnos, por ser un gran aliado para nosotros, para hacer esta pedagogía pensional que sabemos que es de mucho interés para nuestros televidentes. Doctor Hernando, muchas gracias por acompañarme. Se me quedan por ahí 50 preguntas. Para el próximo programa las tengo, mi doctor. Claro que sí. Estamos pendientes. Muchísimas gracias. Ya saben que la cita con nosotros es de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Los invitamos para que sigan conectados con toda nuestra programación, porque en Telemedellín, aquí te ves.